Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 11. El Evangelio de Juan. Los orígenes. El Evangelio de San Juan es el más extraordinario y quizás el más valioso de los que forman el cuarteto de evangelios canónicos. Es muy diferente en estructura y en estilo, aunque se ocupa del mismo amplio desarrollo de acontecimientos que hallamos en las páginas de los otros. No contiene parábolas y apenas 7 milagros, 5 de los cuales no se recuerdan en ninguna otra parte. Los discursos de Jesús que hay en él están relacionados principalmente con su persona más bien que con la enseñanza ética del reino. Las entrevistas personales son múltiples y las relaciones de Jesús con individuos están más acentuadas que su contacto general con el público. El Evangelio es marcadamente teológico y trata con preferencia de la naturaleza de Cristo y del significado de la fe en él. A causa de las notables diferencias que existen entre los sinópticos y Juan, la veracidad de éste ha sido puesta en duda. La solución se encuentra en su origen y propósito. Según la tradición, fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo, el último miembro sobreviviente del grupo apostólico, mientras pasaba los años finales de su vida en Efeso. Aunque esta opinión ha sido persistentemente atacada, queda todavía como una de las mejores hipótesis que se nos puedan ofrecer. Se sabe tan poquísimo respecto a todas las iglesias cristianas de fines del primer siglo que resulta excesivamente difícil encontrar indicios de las causas que influyeron en la redacción de este Evangelio. La más antigua evidencia de su existencia se encuentra en Papías, según lo cita Eusebio. En este pasaje hace alusión a Juan como uno de los que fueron discípulos del Señor, y también como el anciano Juan, discípulo del Señor y contemporáneo suyo. Eusebio dedujo que las dos personas eran individuos diferentes y citó la existencia de dos tumbas en Éfeso, las cuales en aquel tiempo se consideraban como de Juan. Puesto que ya no existe la obra de Papías, no podemos formar un juicio independiente acerca del significado de esta afirmación. Posiblemente Eusebio lo haya malentendido. No hay razón por la que un apóstol no pueda llamarse también un anciano, y Papías pudo simplemente haber dicho que en tanto que la mayoría de los apóstoles no sobrevivieron a su testimonio oral, uno o dos de ellos permanecieron hasta su época como los últimos testigos en la carne de lo que Jesús dijo e hizo. La teoría de que el cuarto evangelio fue el producto de algún desconocido presbítero conocido con el nombre de Juan y no de Juan el apóstol no puede ser reconocida como teoría aprobada. Todo el testimonio de los padres desde los tiempos de Ireneo está abrumadoramente a favor de la paternidad literaria de Juan. Clemente de Alejandría, 190 después de Cristo. Orígenes, alrededor del 220 después de Cristo. Hipólito, alrededor del 225 después de Cristo. Tertuliano, alrededor del 200 después de Cristo. Y el fragmento de Muratori, alrededor del 170 después de Cristo. Concuerdan en atribuir el cuarto evangelio a Juan, el hijo de Zebedeo. Autor. Hay algunos hechos referentes al autor que pueden ser deducidos del mismo Evangelio. Primero, que él era judío y acostumbraba a pensar en aramaico, aunque su Evangelio fue escrito en griego. En su redacción aparecen muy pocas cláusulas subordinadas, pero con frecuencia inserta palabras hebreas o aramaicas que luego explica. El autor estaba familiarizado con la tradición judía. En 1:19-28 se refiere a la esperanza de la venida del Mesías de acuerdo con aquella tradición. Conocía los sentimientos judíos hacia los samaritanos en 4:9 y su actitud exclusiva en cuanto al culto en 4:20. Conocía las fiestas judías y las explica cuidadosamente en beneficio de sus lectores. Segundo, que era un judío de Palestina y que tenía conocimiento personal del país y especialmente de Jerusalén y de sus alrededores. Estaba familiarizado con las ciudades de Galilea y con el territorio de Samaria. En cualquiera de las regiones que describe da la impresión de encontrarse en su casa. Ver citas bíblicas en el libro. Además, era un testigo ocular de los acontecimientos que consigna, tanto en 1:14
vimos su gloria, como en 19:35, donde habla en tercera persona, el que lo vio da testimonio. Declara que está diciendo lo que ha sido parte de su experiencia personal. Ligeros toques esparcidos por todo el Evangelio confirman esta impresión. La hora cuando Jesús se sentó en el brocal del pozo, el número y tamaño de las tinajas en las bodas de Caná, el peso y el valor del ungüento que María derramó sobre Jesús, los detalles del juicio contra Jesús son puntos poco relacionados con el asunto principal de la narración, pero que denuncian al testigo ocular. Ver citas bíblicas en el libro. ¿Quién fue el autor? Evidentemente estuvo con Jesús desde casi la iniciación de su carrera, porque menciona episodios que serían de fecha anterior a la apertura del ministerio de Cristo según los sinópticos. Debió haber pertenecido al grupo de discípulos que se mencionan en la narración. Según el capítulo final, se le identifica como el discípulo amado, asociado íntimamente con Pedro y que estaba muy cerca de Jesús en la Santa Cena, en el proceso y en la cruz. Solamente uno de los más íntimos asociados del Señor llenaría todas estas circunstancias. Santiago fue muerto al comenzar la historia de la Iglesia. Pedro, Tomás y Felipe se mencionan tan frecuentemente en tercera persona que ninguno de ellos pudo haber sido el autor. Ver citas bíblicas en el libro. Aunque el autor no se nombra a sí mismo, dio por entendido que sus lectores conocían quién era y que aceptarían su autoridad en los asuntos de que escribió. Juan, el hijo de Zebedeo, sigue siendo el que presenta la mejor posibilidad y en la presunción de su paternidad literaria en este Evangelio, fundamos las siguientes conclusiones. La biografía de Juan es fragmentaria como todas las otras biografías bíblicas. Era uno de los hijos de Zebedeo, pescador de Galilea, y de Salomé, que probablemente fue hermana de María, la madre de Jesús. Creció hasta la virilidad en Galilea y se asoció en el negocio de la pesca con su hermano Santiago y con Andrés y Pedro. Debió haber pertenecido a los primeros discípulos de Juan el Bautista, siendo posiblemente el compañero de Andrés que se menciona en Juan 1:40. De ser así, acompañó a Jesús en su primer viaje por Galilea y más tarde él y sus socios abandonaron el negocio de la pesca para seguir a Jesús. Ver citas bíblicas en el libro. Los episodios de la vida de Jesús en los que Juan participó son demasiados numerosos para catalogarlos y explicarlos por separado. Estuvo con Jesús en Jerusalén durante su ministerio inicial en Judea. ¿Acaso la entrevista con Nicodemo haya tenido lugar en la casa de este discípulo? Posteriormente participó en la misión de los 12, tal como se describe por Mateo. Necesitó el consejo de Jesús tanto como cualquiera de los 12, porque él y Santiago parecían poseer temperamentos extraordinariamente apasionados. Jesús los llamó hijos del trueno, o traducida la frase más literalmente, hijos del tumulto. Marcos no consigna ninguna razón para darles este nombre, pero el uso de la frase hebrea hijo de generalmente significa que la palabra con que se completa la frase sirve para calificar al aludido, como cuando se dice hijo de Belial, que significa personajes indignos. Su intolerancia y crueldad se revelan en su propia disposición para regañar al hombre que echaba demonios, fundándose en que no andaba con ellos. Además, en su extraviado deseo de hacer que cayera fuego del cielo sobre las villas de los samaritanos que no quisieron recibir al Señor. Los dos temerariamente pidieron a su madre que solicitara de Jesús que les fuera concedido sentarse en los primeros asientos de su reino. Estas crudezas de temperamento fueron rudamente reprendidas por Jesús, no obstante de que pudieron haber sido motivadas por la lealtad a él y a su obra. Ver citas bíblicas en el libro. En la Santa Cena, Juan ocupó un lugar privilegiado de intimidad y cercano a Jesús. Durante el proceso contra Jesús, el autor del Evangelio pudo acercarse hasta el patio del sumo sacerdote porque era conocido de la familia de la casa. Posiblemente él haya sido el representante en Jerusalén de la compañía pesquera dirigida por su padre, y así pudiera explicarse que fuera conocido de las familias prominentes de la ciudad.
Por lo que parece, fue testigo del juicio y muerte de Jesús, pues aceptó la responsabilidad de proteger a la madre de éste cuando antes de morir la encomendó a su cuidado. Estuvo con Pedro durante los negros días subsiguientes y los dos juntos fueron los primeros visitantes que contemplaron el recién abierto sepulcro. Allí, al contemplar los lienzos en la tumba vacía, vio y creyó. Versitas bíblicas en el libro. El epílogo de este evangelio indica que vivió por largo tiempo a partir del principio de la era cristiana, porque de no haber sido así apenas podría haber sido necesario darlo a entender. Las epístolas muestran que alcanzó una influyente posición en la Iglesia, llegando a ser un poderoso expositor del amor de Dios, según fue revelado en Cristo. Probablemente su muerte haya ocurrido al cerrarse el primer siglo. Juntando todos estos esparcidos retazos de la biografía de Juan que se encuentran entretejidos en la narración general de la vida de Cristo, se pueden ver algunas de sus personales experiencias espirituales. De naturaleza apasionada, le dio a Cristo una lealtad completa que a veces se expresó con crudeza y temeridad. A medida que Cristo templó su temperamento y lo purificó de la desenfrenada violencia, Juan se convirtió en el apóstol del amor, cuya devoción no fue superada por ningún otro de los escritores del Nuevo Testamento. El fuego de su naturaleza se descubre en el vigor de su lenguaje. Juan refleja las censuras de Jesús contra los incrédulos, cuando les llama hijos del diablo. Sin embargo, es él mismo el que dijo: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y el que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. Estos dos aspectos no son inconsistentes con un espíritu ardiente. Juan es el caso ejemplar de un hombre que pudo ser un gran pecador y del cual Cristo hizo un gran testigo suyo. Versitas bíblicas en el libro. Fecha y lugar. La fecha del cuarto evangelio ha sido diversamente calculada desde el 40 después de Cristo o aún más tarde. No puede ser posterior al Diatessaron de Tasiano, en el que ya se encuentra incorporado a mediados del siglo II. El descubrimiento del fragmento de Rylands, en el que se preserva un trozo de Juan 18:31 al 33, 37 y 38, demuestra que el Evangelio de Juan probablemente se encontraba en uso de la primera mitad del siglo II. Goodenough arguye que Juan pudo haber sido escrito en fecha tan antigua como el 40 después de Cristo, aunque pocos eruditos aceptan tan temprana fecha. La mejor resolución parece ser que Juan fue escrito en Asia Menor, probablemente en Éfeso, hacia el fin del primer siglo, cuando la Iglesia había alcanzado suficiente madurez y cuando había necesidad de un avance en la enseñanza referente a la naturaleza de la fe. Parece que fue escrito este evangelio en un medio gentil, porque las fiestas y usos de los judíos se van explicando para beneficio de aquellos que no estaban familiarizados con ellos. Versitas bíblicas en el libro. Contenido. Sirve de clave al contenido del Evangelio de Juan la propia declaración del autor en Juan 20, 30 y 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tres palabras sobresalen en este breve pasaje: señales, creáis y vida. La primera contiene la clave para descubrir la organización del Evangelio alrededor de un escogido número de milagros paralelo en su carácter general a los que se recuerdan en los Evangelios sinópticos, pero llamados aquí señales a causa de su especial significado dentro de este Evangelio. Se designan 7 que fueron ejecutados públicamente por Jesús en otros o para beneficio de otros. Ilustran diferentes campos de su poder y colectivamente proporcionan testimonio en favor de la deidad de Cristo, de la doctrina central del Evangelio. La transformación del agua en vino, sobre la cualidad. La curación del hijo del cortesano, sobre la distancia. La curación del paralítico, sobre el tiempo. La alimentación de los 5,000, sobre la cantidad.
la caminata sobre el agua, sobre la ley natural, la curación del ciego de nacimiento, sobre la desventura, la resurrección de Lázaro, sobre la muerte. Versitas bíblicas en el libro. Estos 7 milagros se operaron precisamente en campos donde el hombre es incapaz para efectuar ningún cambio sobre las leyes o condiciones que afectan su vida. En estos campos, en donde el hombre es impotente, Jesús demostró su propia potencia y las obras que hizo dan testimonio de su capacidad sobrenatural. La segunda palabra, creáis, es la clave de todo el Evangelio y ocurre 98 veces. Generalmente se traduce creer, aunque algunas veces también se traduce como confiar o confiarse. Esta palabra da a entender el reconocimiento de un derecho personal o también sirve para designar la completa entrega del individuo a Cristo. Contiene plenamente el significado de toda la vida cristiana, porque el tiempo verbal usado en estos pasajes implica el proceso consiguiente al acto de creer, indicando además el desarrollo. Juan define creer en Cristo como recibirlo, haciéndose él parte de la vida de aquel que cree en él. Convencido por las señales que fueron pruebas del poder de la divina persona de Jesús, el creyente lógicamente proseguirá sobre una fe bien fundada. Versitas bíblicas en el libro. La tercera palabra clave del Evangelio es vida, que en el lenguaje de Juan es la suma total de todo lo que el creyente recibe en su salvación. Es la más elevada experiencia que puede tocar a un ser humano. Esta, dijo Jesús, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. La vida, según Juan, no es el desarrollo de la vitalidad animal en la humana existencia. Incluye una clase de naturaleza, una nueva conciencia, relación viva con el medio ambiente y un constante crecimiento. Cristo se presenta como el modelo de esta vida que es un don de Dios para el cristiano y la meta de Dios para los cristianos. Las tres palabras, señales, creer y vida, proporcionan lógica organización al Evangelio. En las señales está la revelación de Dios. En el creer se indica la reacción que aquellas deben producir. En la vida se encuentra el resultado que trae el creer. Bosquejo. El desarrollo del tema central que hemos designado como creer aparece en el bosquejo del Evangelio. Ver bosquejo en la página 236, 237 y 238 del libro. Es tan clara la estructura del Evangelio de Juan que difícilmente puede un lector dejar de descubrirla. Desde el principio hasta el fin mantiene consistentemente el creer como tema. Aún más, el Evangelio no es el intento de colocar sobre los hechos reales una dominante organización artificial. El inspirado escritor ha escogido determinados episodios y enseñanzas que representan el carácter y desarrollo de la revelación de Dios en Cristo y los ha arreglado de tal manera que pueden arrebatar al lector como en una marea creciente de carácter espiritual hacia una confesión activa de fe en Cristo. El prólogo comienza usando la palabra verbo para introducir la persona de Cristo. Este término difiere de los que se usan en los otros evangelios porque no denota ningún fondo religioso determinado. Cristo es judío, el Señor es gentil, Jesús es humano, pero la palabra o el verbo son filosóficos. De esta manera, Juan convierte al personaje de su evangelio en figura universal. En la encarnación de la eterna razón que es Dios mismo, que vino de Dios mismo y que revela a Dios como un hijo revela a su Padre, tiene que ser comprendido por aquellos que lo reciben, y el conflicto entre quienes le reciben y quienes lo rechazan se compara con la lucha entre la luz y las tinieblas. Versitas bíblicas en el libro. La etapa de primeras reflexiones presenta a la persona del Verbo hecho carne tal como apareció a sus contemporáneos y como fue recibido por ellos. Primero se le proclama en el testimonio de su precursor Juan y en su trato con los discípulos de Juan. Su misión esencial, el Cordero de Dios, y su método que apela a las necesidades y deseos de los que quisieran ser sus seguidores, lo conecta con la precedente historia y revelación.
Utilizó a la vez la predicación de Juan tanto como las escrituras del Antiguo Testamento con objeto de establecer su divina posición. En las obras que realizó demostró su poder natural sobre las cosas, sobre los hombres y sobre las instituciones. Las entrevistas que siguieron fueron otras tantas manifestaciones plenas de la suficiencia que hay en él para satisfacer a todos los hombres. El sabio y amable maestro judío Nicodemo, la mujer samaritana, de carácter ligero y de lengua lista, el persistente noble de Galilea, probablemente gentil, todos fueron dirigidos hacia la fe en Jesús por diferentes argumentos y por métodos diferentes. La controversia se levantó tan pronto como Jesús se presentó públicamente, puesto que cuando apeló a los hombres para que creyeran en él, muchos rehusaron. Nunca demandó fe ciega o irracional, pero tuvo cuidado siempre de apelar a los hechos, definiendo claramente los puntos a discusión en cuanto a la fe y en cuanto a la incredulidad. La curación del hombre en el estanque de Betesda precipitó la etapa de controversia. Por cuanto el milagro había sido realizado en sábado, Jesús indicó que su acción era un sencillo ejemplo de lo que su Padre continuamente estaba haciendo, y de este modo tácitamente declaró la deidad como prerrogativa suya. En la discusión que siguió, argumentó en favor de la fe que él proclamaba basándose sobre 5 diferentes testimonios: el suyo propio, el de su precursor, el del Padre, el de las maravillas hechas por él y el de las Escrituras. Versitas bíblicas en el libro. Los milagros del capítulo 6, según Juan, fueron dirigidos principalmente al bien de sus discípulos para despertar en ellos su rendición a la fe. Estos milagros y los discursos que siguieron están íntimamente ligados entre sí, puesto que el discurso es sólo la amplificación de la verdad establecida en los milagros. La demanda de fe es muy fuerte en lo que abarca esta etapa, como si Jesús tuviera deseos de que sus discípulos se rindieran completamente a Él antes de que el fuego de la controversia llegara a separarlos. La etapa de conflicto conduce hasta una crisis lógica la tendencia que se había manifestado en la anterior etapa de controversia. La creciente, aunque todavía titubeante fe de los discípulos se coloca en contraste con el rígido cinismo de los hermanos de Jesús, con la fluctuante lealtad de la extraviada multitud y con la ponzoñosa oposición de los jerarcas judíos. La evaluación que Jesús mismo hizo en esta lucha aparece en la historia del hombre ciego, en donde él expresa la necesidad que tiene de hacer las obras de Dios, entre tanto que cuenta con oportunidad, y también a propósito de la resurrección de Lázaro, considerada por él como la prueba suprema de la fe a la vez que como la demostración cumbre de su poder. El material discursivo que se incluye entre estos dos milagros y que se encuentra en el capítulo 10 constituye la declaración pública más extensa hecha por Jesús acerca de su extraordinaria misión. Allí declara el propósito de su muerte con tanta claridad como lo hizo en su declaración dada a los discípulos en Cesarea de Filipo, según se consigna en los sinópticos. El resultado del conflicto lo predice en sus palabras: pongo mi vida para volverla a tomar. Versitas bíblicas en el libro. En la etapa de crisis aparecen las diversas tensiones creadas en esta lucha. Jesús se retiró de Jerusalén y de sus alrededores hacia Efraín para quedar fuera del centro de la tempestad. Los sentimientos de sus amigos se hacen notoriamente públicos por la familia de Betania, que sirve una comida en su honor. La multitud de peregrinos que se hallan en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua le proclamó entusiastamente. Jesús mismo comprendió que la muerte era un hecho y suspendió su contacto con el público. El factor decisivo en su vida no iba a ser el voto del pueblo, sino lo que Dios tenía ya señalado. Versitas bíblicas en el libro. Hasta este punto el ministerio de Jesús fue público. De aquí en adelante se desarrolló en forma privada. La etapa de conversaciones íntimas abarca la enseñanza final dada a los discípulos después de la Santa Cena y también su oración al Padre.
Con la preparación de los discípulos para el choque de la cruz y la declaración ante el Padre de que había terminado su obra, concluye el ministerio terrenal del Señor Jesús. Versitas bíblicas en el libro. La etapa de consumación presenta plenamente el cumplimiento de los dos opuestos principios de fe y de incredulidad. En la traición y en la crucifixión, la incredulidad quedó desenmascarada. La debilidad de Pedro, la traición de Judas, la rencorosa malicia de los sacerdotes y la cobardía de Pilato muestran de qué modo alcanza la incredulidad su último fin. Por otra parte, la constancia del discípulo amado y de las mujeres, y la generosa acción de José y de Nicodemo muestran cómo hasta una imperfecta y deficiente instruida fe pueden mantener su lealtad no obstante la turbación y el peligro. La resurrección, en consecuencia, fue la justificación final de la fe, tanto como la vindicación suprema de la revelación hecha por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Énfasis. El Evangelio de Juan tiene muchas peculiaridades que dan vigor a la presentación de su tema principal. Las demandas de Jesús se presentan en 7 principales yo soy. 1. Yo soy el pan de vida. 2. Yo soy la luz del mundo. 3. Yo soy la puerta de las ovejas. 4. Yo soy el buen pastor. 5. Yo soy la resurrección y la vida. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 7. Yo soy la vid verdadera. Versitas bíblicas en el libro. Juan insiste en la relación personal de Jesús con el hombre. Consigna 27 entrevistas personales, algunas de las cuales son extensas, en tanto que otras breves. En esta lista incluimos algunos pasajes que podrían clasificarse bajo otros encabezados, por ejemplo, la milagrosa curación del hijo del noble o el juicio delante de Pilatos. Versitas bíblicas en el libro. En ocasiones como estas, el interés de Jesús en los individuos se deja ver más que la misma acción. En los sinópticos, por ejemplo, el juicio delante de Pilato es un detalle importante en el desenlace de la vida de Jesús, en tanto que en el Evangelio de Juan, el interés personal de Jesús en Pilato y su deseo de traerlo al reconocimiento de sus demandas divinas son mucho más evidentes. El vocabulario juanino es tan singular que hasta un versículo o dos de ese evangelio, entresacados de su contexto, pueden ser fácilmente identificados. Algunas palabras clave se repiten constantemente no porque el escritor esté limitado en la amplitud de su pensamiento, sino porque las verdades centrales del evangelio, como los diamantes, necesitan contemplarse según los ángulos de cada faceta. Algunos de estos términos como vida, luz, tinieblas, trabajo, mundo, creer, hora, son o bien figurativos o tienen otro especial significado técnico en este evangelio. Otras son abstractas de contenido algo filosófico. Verdad, verdadero, odio, recibir, en el sentido de aceptar, amor, dos diferentes verbos, llevar, enviar, principio, saber, dos diferentes verbos, gloria, glorificar, testificar, testimonio, permanecer y el Padre. El Evangelio de Juan demuestra por su vocabulario que la enseñanza sobre la vida cristiana había cristalizado ya en determinados y definidos conceptos que se expresaban en frases invariables, las cuales hasta el día de hoy representan un nuevo modelo de verdad espiritual. El Evangelio de Juan insiste en la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque ninguno de los otros evangelios retrata con mayor claridad su humanidad como el de Juan. Tampoco ninguno de los otros afirma tan directamente las prerrogativas de su divinidad. El Verbo era Dios. Yo y el Padre somos uno. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que me ha visto al Padre. Y la jaculatoria de Tomás, Señor mío y Dios mío. Versitas bíblicas en el libro. También se pone énfasis sobre la humanidad de Jesús. Se cansó, tuvo sed, impaciente, pensativo, severo,
triste, agradecido, atribulado, cariñoso, leal, valiente. Para sus contemporáneos que incidentalmente se encontraron con él, fue el hombre que se llama Jesús. Para los que vivieron con él, se convirtió en el Hijo de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Propósito. Como ya dijimos, el propósito de este evangelio es apologético. Todos los evangelios tuvieron el designio de inculcar la fe en aquellos que los leyeran o que oyeran leerlos. Este evangelio se diseñó para aquellos que ya tenían algunas inclinaciones filosóficas, según el prólogo lo demuestra, y que buscaban una respuesta para aquella petición que Felipe hizo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versitas bíblicas en el libro. Es posible que el Evangelio de Juan haya sido escrito con el consciente intento de suplementar los relatos existentes de la vida y obra de Jesús que habían encontrado forma escrita en los Evangelios sinópticos y canónicos. No se puede afirmar dogmáticamente que Juan conoció y leyó a Mateo o a Marcos o a Lucas. Sin embargo, la omisión general que hace del ministerio de Jesús en Galilea, la casi total ausencia de las parábolas, la definida alusión a un selecto grupo de milagros y el acoplamiento de algunos datos históricos de Juan con los que tienen los sinópticos hacen que uno sienta que el autor procuró dar al público nueva información que todavía no se había escrito. Por ejemplo, en el relato de la Santa Cena, Juan describe la escena del lavatorio y explica cómo Jesús quiso dar una lección objetiva de humildad a sus discípulos, fuera de la suposición de que esa lección podría ser de provechosa aplicación general. No da otra razón para consignarla. Lucas, sin embargo, dijo que los discípulos estuvieron arguyendo quién de ellos tendría que ser el principal. Los dos relatos, por tanto, se entrelazan en significado, y uno podría imaginarse que acaso Juan estuviera explicando cómo afrontó Jesús la situación que Lucas describe, y que de esta manera hiciera una adición personal al relato de Lucas. Versitas bíblicas en el libro. Personajes. Una peculiaridad del Evangelio de Juan consiste en el desarrollo que hace del carácter de sus personajes valiéndose de bocetos intercalados en el texto. Nicodemo, Felipe, Tomás, María y Marta, María la madre de Jesús, y otros se mencionan en forma natural y sencilla al recordárseles en su relación con la narración principal, y no obstante, cuando se combinan esas alusiones sueltas, forman un completo relato fotográfico de la persona aludida. Versitas bíblicas en el libro. Hasta cierto punto el mismo procedimiento también se utiliza en los otros evangelios, pero en gran parte se reduce a muy pocos y sobresalientes caracteres como Pedro o Judas, en tanto que en el cuarto evangelio hace lo mismo, ya se trate de sobresalientes o de oscuros personajes, presentándolos como ejemplos de creyentes o de incrédulos.